Hola, mi nombre es Sara Castilla de grado noveno y hoy voy a presentar mi actividad TIC del tercer periodo en matemáticas. Bueno, primero que todo empezaré diciendo la pregunta de investigación que yo formulé y que responderé a lo largo de este proceso de investigación en el que utilizamos tres cultivos de bacterias, de los que hablaré más adelante. La pregunta es, ¿cómo es posible que mediante una sola sustancia embarrada en un cultivo se pueda expandir formando colonias rápidamente? ¿Y qué pasará si se dejan más días? Para entender mucho mejor cómo fue la realización de este experimento, daré una pequeña introducción de lo que pasó desde el comienzo. Bueno, durante este tercer periodo trabajamos a hacer distintos tipos de cultivos de bacterias, el cual consistía en coger gelatina sin sabor, caldo Maggi, derretirlo y ponerlo en un recipiente de vidrio muy importante y luego embarrarle una sustancia de lo que quisiéramos. En mi caso yo utilicé tres tipos de sustancias y pues partículas contaminadas. En este caso usé un copito y lo embarré con la pantalla de mi celular, después con la suela de uno de mis zapatos y finalmente lo hice con el piso de la ducha, el cual sabemos que cada uno tiene una gran cantidad de bacterias aunque no nos demos cuenta. A lo largo de los días se podía evidenciar cómo estos recipientes de vidrio iban cambiando. Mediante los primeros días se podía haber evidenciado que solo se veían pequeñas punticos o burbujas porque no sabía muy bien qué eran en los recipientes, lo que me confundía mucho porque no sabía si era ya que estaba empezando a brotar la bacteria o simplemente era una reacción de la gelatina. La gelatina durante los primeros 5 días estaba compacta, sin embargo más adelante pues explicaré un poco de lo que pasó, que fue que se derritió. Para registrar este proceso se utilizaron gráficas, lo cual es muy importante, ya que me permitieron tomar una medida de cómo cada cultivo iba cambiando de una manera organizada y equilibrada, lo que me ayudó a identificar qué tipo de bacterias eran, cuál era su ritmo de crecimiento, su ritmo de expansión y demás. Las bacterias provenían de distintas partes, a veces salían en la mitad, en el centro o salían de un punto y luego expandían a lo largo de esto. Cuando estaba la gelatina compacta era fácil que se impregnara, sin embargo, más adelante en el día 13, el cual explicaré más adelante, ya ninguna quedó impregnada, sino más bien se iban deshaciendo. Cada bacteria mostraba diferentes tipos de ritmos, obviamente porque cada bacteria es diferente. Al igual que en otros experimentos, este necesita de tiempo, proceso y demás. Su crecimiento y expansión depende de varios factores. En mi caso, yo había leído y había podido investigar que las bacterias crecen mucho más en lugares húmedos y oscuros. Entonces ubiqué primero que todo esto en el baño, el cual es un lugar bastante oscuro. Luego lo puse en la lavandería de mi casa y así evidenciando cómo iban creciendo según el clima, la condición y demás. Además de eso, pude evidenciar que los que había dejado en la lavandería, el cual también es un lugar muy oscuro, habían crecido más. El ambiente influye mucho y esto es una prueba. Luego de eso, aquí tenemos algunas imágenes del proceso y los primeros días. Aquí podemos ver que entre el primer día, segundo, tercer día, todo seguía igual, no se veía ninguna diferencia, de pronto algunas burbujitas, y ya en los días más adelante, del quinto para adelante o del cuarto para adelante, ya se iban viendo como pequeñas colonias que iban apareciendo en cada uno de los experimentos. Aquí tenemos más imágenes de algunos de los otros días. Como podemos ver, cada uno es diferente, cada uno tiene un distinto ritmo y pues de distintos colores, distintas formas y demás. Bueno, los tipos de bacterias son muy importantes ya que pues cada cultivo obtenía un distinto tipo, lo cual me sorprendía mucho. Cada recipiente contenía diferentes superficies, como explicaba anteriormente, y estas fueron tres, que fueron la del piso de la ducha, la suela del zapato y la pantalla del celular. Cada una presentó un ritmo diferente, como decía anteriormente. Se puede determinar que pues, las partículas influyen mucho en el desarrollo y la profundidad de cada una de las bacterias. Y pues cada una tenía una infección, de unas podían salir moho, que estaban un poco más desarrolladas, y otras permanecían como colonias, sin embargo no les salía moho. Primero que todo, el cultivo que contenía piso de la ducha desarrolló una clase de bacteria llamada puntiuniforme, que es la que vemos ahí, que son bastantes, como chiquiticas.
Y la pantalla de celular, el que tenía embarrado pantalla de celular, desarrolló una bacteria llamada irregular, que es una bacteria bastante común. Y pues, como podemos ver, no tiene como una forma fija, sino más bien es como un poco deforme. Bueno, en este cultivo, en cada uno de los cultivos fue una diferente. Y finalmente, en el que yo había embarrado un copito con el suelo de uno de mis zapatos, desarrolló una bacteria llamada circular. Ahí se podían ver como más perfectamente y en este caso pues eran como más la figura que se veía, no como la irregular, los cuales eran bastante deformes y no se veía como una estructura fija. Sin embargo, esta era más uniforme y geométrica. Bueno, ahora haré un análisis de cada una de las gráficas que realicé. Bueno, primero que todo tenemos la gráfica del cultivo de celular, el cual como podemos ver durante los días 1 y 2 se mantuvo bastante bajo, o sea, no registró nada más que burbujas y ligeras manchas y más adelante ya aparecieron. Pero esto fue hasta el día 3, en donde sí podemos ver que se creó, pues se juntaron varios de estos puntitos formando una colonia. Durante los días 3 y 4, pues se empezó a notar los cambios de las partículas y pues el inicio de colonias, como decía anteriormente, y a partir de los días 5, 6 y 7 se notó como estas manchas blancas poco a poco se volvían grandes. O sea, se volvían más grandes, se expandían más y durante estos días como que se vio el aumento de cada uno de esos puntos. En los días 8, 9 y 10, pues como podemos ver en la gráfica, se permaneció constante, no hubo mucho cambio ni nada de eso. Y a partir de los días 11, 12 y 13 aumentó a su máximo. Y pues después del día 13 ya no aumentó más porque, como decía anteriormente, pues la gelatina ya se había derretido, entonces como no estaba compacta, no se mantenía fijo el tipo de bacteria, el moho y lo demás que había aparecido. Esta gráfica es una gráfica lineal, la cual distingue los ejes X y Y. El eje X demuestra el número de días y los días, perdón, y el eje Y demuestra la cantidad de colonias que hay. Como se puede ver, tampoco muchas colonias en esta. Sin embargo, pues se pudo ver que tuvo un proceso bastante fructífero, por decirlo así. Ahora vamos con la gráfica del piso de la ducha. Aquí la podemos ver. También es un poco parecida a la otra, sin embargo, pues cada uno tiene su cambio. Esta silla pues ya no tuvo tantos puntos constantes como la anterior, sino ya esta fue aumentando, aumentando, aumentando. Mediante esta gráfica lineal, al igual que la otra, todas son lineales, donde, como decía anteriormente, el eje X es el número de días, el eje Y es la cantidad de colonias. Se puede analizar que en los días 1 y 2 no hubo ningún cambio, o sea, ni siquiera las burbujas. Y en el día 3 ya se vieron como las burbujas y la unión de una pequeña colonia. En el día 3, a partir del día 3, como que ya se empezó a ver como un aumento en cada uno de los días y como esas pequeñas manchas blancas se iban juntando. Eh, lo que en el día 5, 6 y 7 las colonias se empezaron a formar, ya se veían más, ya pudimos registrar en la tabla que ya habían crecido y del día 7 al 8 se notó la formación de otras, lo que ya se veía como ya no estaba tan compacto, sin embargo tampoco estaba tan derretido, entonces se podía ver como de una manera fija. Entre los días 9 y 10 pues se vio que no se aumentó mucho, sino más bien un poco, como se aumentaron como el número de burbujitas o manchas blancas, más no aumentó drásticamente el número de colonias. Entre los días 11 y 12 se mantuvo parejo, como podemos ver en la gráfica, y en el día 13 llegó a su máximo. Entonces, a partir de ese día ya estaba derretido, ya había manchado el plástico de arriba que utilizamos para tapar, entonces ya parecía que no iba a salir ninguna colonia porque ya no había como fuente de mantenerla, por lo que no estaba compacto. Ahora vamos con la gráfica de la suela de zapato. Esta es como la más baja de todas, como podemos ver es bastante chiquita. Mediante esta gráfica lineal, como las demás, donde el eje X describe los días y el eje Y la cantidad de colonias, es bastante bajito, como decía anteriormente. En el día 1, pues como podemos ver, absolutamente nada apareció. En el día 2 tampoco absolutamente nada apareció y todo salió a partir del día 3, que salieron algunas manchas. Y pues ahí se pudo notar que en el día 5 ya empezó a aumentar, pero se mantenía también bastante parejo con el día 6. Sin embargo, en los días 6, 7, 8
se fueron juntando esas manchitas y formando colonias. En los días 9, 10 y 11 se mantuvo bastante estable, pero en el día 12 aumentó quedándose igual que el 13. O sea, como podemos ver, esta fue la que menos tuvo colonias, la que más tiempo duró para que salieran resultados, porque no sé, o sea, de pronto por la locación, ya que había dejado esta más tiempo en el baño y las otras en la lavandería, donde era más oscuro que el baño, entonces eso pudo haber sido uno de los factores. Y pues al día 13 ya, al igual que en las otras gráficas, ya no salió nada más porque también la gelatina se había derretido. Bueno, ahora para finalizar tenemos la conclusión, la cual pues podemos concluir que teniendo en cuenta todos los procesos que se llevaron a cabo con los cultivos de bacterias, con el pasar de los días se pudo determinar que muchos de ellos llegaron a su máximo, en donde ya no se producía más. Bueno, esto pudo verse a varios factores, de pronto no puse la suficiente gelatina, de pronto la temperatura de donde estaban ubicados fue un factor influyente para que se derritieran y no salieran más y demás, por lo que el espacio para contener las bacterias se llenó, lo que provocó que no se expandieran más y más bien se quedaran como pedacitos de estas colonias impregnados en el plástico de arriba. Los cultivos duraron tantos días que debido a la temperatura, como decía anteriormente, la secuencia atómica, en este caso la de la gelatina, ya se había derretido, lo que provocó que las bacterias no quedaran impregnadas y que ya no hubiera manera, porque igual ya olía feo, ya estaba líquido, ya se regaba por todas partes y era muy difícil para mí como mantenerlo. El ambiente donde se encontraba pues no tenía las mismas propiedades, por lo que en una sí se mantuvo un poco más, estaba un poco más compacto el día 3, sin embargo unas ya estaban totalmente derretidas y ya no había nada que hacer. Las bacterias se alimentaron de toda molécula o partícula contaminada, en este caso pues estas superficies ya tenían muchas bacterias, entonces lo que hicieron fue expandirse sobre la gelatina que las mantenía estables, para que sí pudiera ser como fácil verlas. Sin embargo, demuestra que las condiciones de un ecosistema o ambiente, este experimento demuestra que pues las condiciones de un ecosistema, un ambiente donde habita un microorganismo, en este caso pueden ser las bacterias, caen en algún momento y provoca que la estadística baje, como se puede ver, que hubo unos días que se aumentó mucho, sino ya y otros que se mantuvo estable y pues a partir de un cierto tiempo pues estas van a reducir porque no van a ser eternas. En mi opinión, este experimento fue una gran iniciativa para aplicar como mediante gráficas, en este caso gráficas lineales, se puede medir el comportamiento de un experimento científico. En mi caso, yo quise hacerlo a mano porque sentía que me daba una mejor comprensión de cómo iba aumentando mi experimento, cómo iba reaccionando y demás. Bueno, esta fue mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.